Vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías, amén, capítulo 3, el verso 8, amén. Cada vez que vamos al libro de Malaquías decimos, ¿no?, en nuestro corazón, ya nos van a hablar de los diezmos y de las ofrendas, pero no voy a ir por ese tema, hermanos. Sí vamos a tocar un poquito, pero el tema no es solamente los diezmos y las ofrendas, amén. Gloria a Jesucristo, amén. Amén, cuando lo tengan todos, me confirman con un fuerte amén. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Cristo, amén. Malaquías, capítulo 3, solo el verso 8, amén. Vamos a leerlo, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del bendito Espíritu Santo. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir dirección al Espíritu Santo, amén. Bendito Dios, toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Tú te llevas, Señor, la gloria y la honra, Señor Jesús de Nazaret. En Apocalipsis dice tu palabra, Señor, que habían 24 ancianos adorándote, Señor. Y cuando vieron al Cordero, Padre, dice que ellos se despojaron de sus coronas y se arrodillaron y dijeron: Santo, 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 santo eres tú, Señor, aquel que se merece toda la gloria y la honra, Señor. Libra nuestro corazón, Señor, de caer en altivez, Señor Jesús. Cuida, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, Padre bendito. Sabemos que tuya es la gloria y tuya es la honra, bendito Espíritu Santo. Te pido, Señor, dirección, Padre. Quita, Señor, todo conocimiento humano, Señor. Quita todo lo que no te agrada de tu pueblo, Padre bendito. Santifica, Señor, cada corazón, Padre bendito. También te pido que tú pongas tranquilidad, Señor, en los corazones de los niños, Padre. También te pido, Señor, que tomes el control de nuestras mentes, Señor, que quites toda distracción del enemigo, Padre Celestial. La gloria y la honra es para ti, bendito Dios. Sea el nombre de Dios bendito, Padre. Cúbrenos hoy con tu sangre preciosa y no permitas, Señor, que nuestra mente, Señor, esté pensando en otras cosas, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén y amén. Denle aplausos al Señor, iglesia, amén. 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 Grande es el Señor que nos ha permitido, amén, estar acá en este lugar, en la casa de Dios y puerta al cielo. La palabra de Dios dice que es casa de oración y puerta al cielo, amén. En este tiempo, amén, Dios me ha permitido, amén, traer la palabra en Malaquías capítulo 3, verso 8. Cuando dice, no, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dios pregunta, ¿no?, que si el hombre podría robar a Dios, y la respuesta es que sí, porque dice, vosotros me habéis robado. Y el pueblo ignorantemente pregunta, ¿no?, pero Señor, ¿cómo te vamos a robar a ti, que tú eres el dueño del oro y la plata? Y ahí mismo Dios responde y dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si usted baja un poquito abajo al verso 13, donde pone el título Diferencia entre el justo y el malo, y vamos a profundizar un poquito más en Malaquías, amén. ¿Quiénes son los que realmente obedecen la voz de Dios? ¿Y quiénes son aquellas personas que roban a Dios? Y en Malaquías, capítulo 1, el verso 1, dice así: amor de Jehová por Jacob. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El título lleva, ¿no?, amor de Jehová por Jacob. Usted sabe, ¿no?, la historia de Jacob y Esaú, que dice que Isaac y Rebeca tuvieron 2 gemelos. En la Biblia habla de 2 gemelos, amén. Dice que ya desde el vientre ellos estaban luchando ya estaban empezando a luchar. Y Dios mismo le dice que
de tu simiente nacerán dos naciones, las cuales estarán divididas. Y dice que nace primero Esaú, luego viene Jacob. Y claro, dice que Isaac amaba más a Esaú, porque era un varón fornido, tenía mucha fuerza, pero Rebeca dice que amaba a Jacob. Entonces ahí vemos también como los padres, muchas veces hay preferencia entre hijos, porque eso no está bien, hermanos, pero aquí en la Biblia relata cómo Isaac amaba más a Esaú, porque era un varón fornido, musculoso, pero dice que su madre, Rebeca, amaba más a Jacob. Y cuando dice que Esaú volvía de la cacería, en ese momento quería tanto Jacob la primogenitura, que la madre misma le dice, voy a hacer esto, y pone tantas cosas para que le roben la primogenitura a Esaú. Y dice que solamente le ofreció un plato de lentejas y le preguntó, dame tu primogenitura. Y ahí dice que Esaú, como tenía mucha hambre porque había vuelto de la casa, dice que le entrega la primogenitura a Jacob, sí. Entonces en ese momento, hermanos, es ahí donde Jacob ya tiene la primogenitura y se escapa, ¿no?, a otra nación porque hizo lo malo, porque él había robado la primogenitura. Entonces aquí en Malaquías también nos dice, la pregunta, ¿no?, le dice el Señor, yo os he amado, dice, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? La Biblia dice que Dios nos amó primero a nosotros y no nosotros a Él. Es decir, que Él nos redimió por misericordia y por gracia. Bendito sea Jesús, amén. Y dice que nosotros, antes de venir y conocer la palabra, de estar aquí y conocer de ese amor tan grande, dice que Dios mismo nos perdonó, nos redimió con la sangre preciosa de su amado Hijo Jesús. Y por esa sangre preciosa podemos entrar al reino de los cielos y podemos decir que Cristo nos ama. Gloria a Jesucristo, amén. Porque Jacob, mis hermanos, había hecho todo lo malo, pero Dios lo perdonó y se pudo reconciliar con sus hermanos. Es una reconciliación entre el Padre y nosotros, hermanos, porque a través de su Hijo amado Jesús, nosotros podemos decir a Dios Papá. ¿Por qué? Porque somos redimidos a través de la sangre de Jesús. No es porque nosotros seamos mejores los de afuera, sino es porque hay alguien, un intermediario llamado Jesús, que se llama nuestro Salvador, por el cual podemos entrar allá al reino de los cielos y decir, el vivir para nosotros es Cristo y morir es ganancia. Amén. Y es por eso que dice el Señor, tú te preguntas, yo te amo, dice el Señor, pero ¿cómo nos vas a amar, Señor? Y la gente de allá afuera, mis hermanos, cada vez que se preguntan, ¿no? Quizás hay personas solas y personas que aquí a España vienen quizás, los jóvenes vienen solos, sin su padre, sin su madre, o quizás no tuvieron el amor de un padre y una madre y se preguntan, ¿cómo Dios me va a amar si ha permitido esto? ¿Cómo Dios me va a amar si no conozco a mi padre ni a mi madre? ¿Cómo Dios me va a amar si mi padre murió? Y Dios dice que yo te amo, porque yo te amé primero, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y solo lo van a entender esa palabra aquellos que realmente tengan fe en ese Dios, porque dice, aquel que no cree, él mismo se condena, pero aquel que ha creído, dice, ciertamente está aceptando la salvación de Dios. Amén. Entonces cuando usted diga, nuestro Señor Jesús dice, yo os he amado, dice, ¿y en qué nos amaste? Recuerde la palabra, Dios lo amó primero, antes que su papá, antes que su mamá, Dios mismo lo amó primero. Dios es primero, y cuando Dios, mire, cuando Abraham tuvo ya su primer hijo, Isaac, amén, dijo, no, que entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham, es impresionante que en la Biblia no dice ahí, no pone quizás dice, Señor, pero ¿por qué? No le reclama, simplemente obedece. Ahora, mis hermanos, ¿sabe por qué Dios tiene que estar en primer lugar? Porque muchas veces cuando vengan pruebas, dificultades, hermanos, Dios nos va a probar nuestro corazón, así como lo hizo con Abraham. No va a tocar lo que a usted no le gusta, va a tocar lo que realmente usted está apreciando de este mundo. Y va a llegar el momento en el cual Dios nos va a decir, entrégame esto.
Y si a usted le va a ser un poco difícil entregar aquello que Dios le está pidiendo, sepa que no está amando a Dios primero, está amando a aquello que le cuesta soltar. Eso es lo que nos enseña Abraham, que Abraham, a pesar de que tuvo su único hijo, dijo, Señor, tú vas primero. Entonces, mis hermanos, en el momento de la prueba, en el momento en que Dios le pida algo que usted ama, ahí va a saber si realmente ama a Dios o ama aquello que no quiere soltar. Eso es lo que nos enseña Abraham. Y ahora, digamos, estamos aquí cómodos, quizás, no sé, las pruebas que cada uno tenga, pero va a llegar el tiempo, hermanos, donde dice que si nuestra casa está fundada sobre la arena, va a venir los vientos y las tempestades y se va a caer. Pero si su casa está fundada sobre la roca, que es Jesús, dice que va a venir los vientos y las tempestades y no se va a caer. Esa es la promesa, hermanos, amén. Amén. Voy a leer un poquito más, amén. Cuando dice en el 4, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Miren, mis hermanos, cuando nosotros no obedecemos a Dios, cualquier cosa que usted haga, le va a ir mal. Cualquier cosa que usted planee fuera de la voluntad de Dios, no le va a ir bien. Al contrario, le va a ir peor. Y en el verso 6 dice, Jehová reprende a los sacerdotes. El hijo, dice, honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Hermanos, esto es terrible porque los sacerdotes representan tanto los pastores, tanto las cabezas de hogar y tanto la mujer que está también ahí en la familia. Y cuando uno desagrada a Dios, Dios reprende. Y lo bueno es que el Señor nos corrija, amén, antes de ser consumidos, hermanos. Y aquí dice, para el Señor nada les oculto. Él dice, no, el Hijo honra al Padre. Y nosotros tenemos que honrar a un solo Padre, que es Dios. Y el siervo dice a su Señor. Y Él es nuestro Señor, nuestro Padre. Pero Dios pregunta aquí, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está ese temor? Es decir, que ese pueblo de Judá ya había perdido el temor. Ya había perdido el hecho de decir, ya no había temor en el pueblo. Ya no había esa honra que le daban antes al Señor. Y es por eso que pregunta, ¿dónde está el temor? ¿Dónde está la honra que le debían al Señor? Y exhortan más a los sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran responsables de enseñar al pueblo, de exhortarles. Y por eso les dice a los sacerdotes, ¿por qué ustedes me están deshonrando primero? Porque primero no va a ir al pueblo, va a ir a la cabeza. Y cuando va a la cabeza, hermanos, cuando la cabeza está mal, el pueblo entero está mal. Porque los sacerdotes enseñaron mal al pueblo. ¿Sabe por qué? Porque los mismos sacerdotes aceptaban sacrificios inmundos para el Señor. Los mismos sacerdotes tenían que decir al pueblo, este sacrificio no es agradable. Y tenían que rechazarlo porque Dios rechazaba cualquier animal inmundo. Dice que los sacerdotes aceptaban, escuche bien, pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, Dios mismo le responde, dice, ustedes han aceptado pan inmundo en la mesa. Incluso los mismos sacerdotes decían, pero Señor, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo que te hemos deshonrado? Y aquí mismo el Señor dice, ¿en qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Qué pensáis ustedes al aceptar sacrificios inmundos para Dios? ¿Qué crees que es esto? ¿Una casa donde puedo aceptar cualquier sacrificio?
Ese tono de parte del Señor es horrible, hermanos, porque ahí al pueblo mismo, a los sacerdotes, a los líderes, hermanos, y eso es lamentable porque la palabra dice, aquel que se hace conocedor, aquel que se quiere hacer maestro de la palabra, doble condenación puede tener. O sea, no es aquí predicar por predicar, hablar lo que se me antoje, hablar lo que yo pienso y como quiera, sino aquí es la palabra de Dios, la verdad. Como siempre hemos dicho, siempre ser guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te guía a toda verdad, y la verdad te hace libre, no te encadena. Y aquí los mismos sacerdotes, los mismos líderes, porque como le digo, cuando Dios exhorta, primero va a ir a la cabeza, y les va a decir a la cabeza de hogar, a los pastores, muchas iglesias que están así, realmente muy chuecas, como decimos, hermanos, ahí Dios les dice, ustedes han permitido eso, porque ustedes tenían que exhortar y no lo han hecho. Incluso el mismo pueblo, como le digo, se preguntaba, Señor, pero ¿cómo vas a decirnos eso? Y Dios mismo le responde, ustedes mismos han aceptado sacrificios que yo he dicho que no acepté. Y cuando el Señor les dice en el verso 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice. Ustedes están aceptando sacrificios que no me agradan. Y ustedes todavía me preguntan, ¿en qué te hemos menospreciado? Y Dios mismo les responde. Y dice aquí todavía, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Cuando usted trabaja, hermanos, aquí en la tierra, ¿ven? Cuando usted trabaja para el jefe, ¿cómo lo hace? Hablando humanamente, usted le da su salario, y para ganar ese salario, usted lo tiene que hacer bien. Como dice una vez, no, la pastora estaba trabajando y dice que lo tenía que hacer bien ese trabajo, porque sabía a quién le estaba honrando, era primero a Dios. Y cuando ella honró al Señor, Dios también la honró. Entonces, cuando usted trabaja para la gente que está afuera, usted sabe que va a recibir salario y lo va a hacer muy bien. Pero aquí en la casa de Dios, hermano, ¿qué salario le van a dar a usted? Usted tiene que trabajar por amor. Por amor. Y el amor dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, si usted está aquí por amor, y tiene que entender, mis hermanos, que nosotros no estamos haciendo riquezas aquí, sino allá en el cielo. Gloria al Señor, amén. Y si usted tiene bien claro que si usted está sirviendo a Dios por amor, usted cuando le pase cualquier cosa, venga pruebas, dificultades, usted va a tener en claro que lo hace por amor al Señor. Porque hacerlo por obligación, hermano, yo le digo, es horrible. Hacer las cosas que te piden y que no te nazca, hermanos, eso es hipocresía, primeramente, delante de Dios. No delante del pastor y de la pastora, porque obviamente ellos van a estar aquí atendiendo las cosas, pero cuando a usted le digan algo, recíbalo de parte de Dios primero, que Dios ha visto algo en usted, una gracia en usted, que dijo a esa sierva, dile esto, porque Dios mismo le ha direccionado a los pastores para que le den algún cargo, pero no es una carga, no es una carga donde usted diga, ay, esta responsabilidad no lo voy a poder hacer, sino es Dios mismo hablándole a usted, que dice, Dios ha puesto ese privilegio a usted para servirle. Y si usted tiene bien claro que es el amor primero, hermanos, cualquier cosa que venga, incluso yo le digo, líderes se pueden equivocar, quizás, no sé, incluso pastores, ¿no? Quizás se pueden equivocar, pero cuando usted tenga bien claro para quién lo hace, no va a pasar nada, porque también usted es un cristiano maduro en la fe. No podemos estar, como dice, todo el rato tomando leche espiritual, sino ese pan sólido, amén. Entonces, ¿sabe mi hermano? Cuando exhorta a Dios, exhorta primero a la cabeza, a los pastores, a los padres, a las madres, o cualquier cosa, amén. Y aquí está exhortando principalmente a los sacerdotes por haber permitido ellos mismos el pecado en el santuario de Dios. Y Dios mismo les reprende. Si tú dices, tú acaso, les compara, ¿no? Si tú entregas este sacrificio a un príncipe, ¿acaso al príncipe le va a agradar? Dicen, no. Pues ¿quién soy yo? Soy un Dios, soy Dios todopoderoso, que yo lo veo todo, mi nombre es exaltado, dice ahí el Señor. Entonces en el verso 9, ahora pues, orad por el favor de Dios. Cuando Dios reprende, mis hermanos, no te va a dejar así, sino dice, arrepiéntete antes que venga el castigo, arrepiéntete.
para que tenga piedad de vosotros. Mire, esa es la misericordia de Dios, que a pesar de que cuando usted está equivocado y Dios mismo le habla, le dice, tú hiciste esto, te equivocaste, pero pide el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Gloria al Señor. Amén. Pero ¿cómo podéis agradarles si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Sabe que cuando nosotros hacemos las cosas a la mala gana, como muchos dicen, ¿no? A lo que me importa, o quizás no me está viendo, o no me ven como lo hago, pero hay un Dios que todo lo ve. Y dice que cuando nosotros no lo hacemos de corazón sincero, aquí dice, Dios no acepta esa ofrenda. Bendito Bíblicamente sea. podemos decir que no lo va a aceptar, hermanos, porque Dios es un Dios de amor, sí, pero cuando dice que nosotros lo hagamos con un corazón sincero, es completamente sincero para el Señor. Bendito sea Jesús, amén. Entonces, si usted en algún momento ha sentido una carga, porque yo la verdad cuando leía Malaquías, yo decía, pero Señor, si aquí todo el mundo te ama, yo veía, porque Dios ve el corazón, amén, pero nosotros muchas veces nos limitamos solo que lo que nuestros ojos ven, pero Dios dice que mira más allá y sabe las intenciones. Y yo le decía al Señor, pero Señor, ¿cómo es posible que quizás, tal vez esto es para afuera, decía yo, pero algo quizás esté pasando en el corazón de alguien que dice muchas veces, pero es que, ¿para qué servir al Señor? Bendito ¿Qué voy sea. a ganar? ¿Valdrá la pena? Y yo decía, Señor, quizás tú estás tratando conmigo, con muchos de nosotros, porque va a llegar un momento, como le digo, que Dios mismo nos tiene que reprender, porque cuando nuestro corazón se desvíe para otras cosas, o cuando nuestro corazón sea hipócrita delante de Dios primero, cuando quizás la obra para usted es muy cargoso, Dios te va a decir, no acepto esos sacrificios hechos a la obligada, no acepto cualquier sacrificio, decía el Señor. Entonces, el 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, y dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando para nosotros es una carga quizás venir aquí es una carga, no lo sé, hermanos, porque yo a la vista, hermanos, yo siento que todo el mundo le ama venir acá, pero el Señor me puso este capítulo y es por algo, amén. Bendito Dios. No sé si es ahora que lo sintió antes o lo sentirá, pero sabe que el pueblo, porque los sacerdotes permitían pecado, y hay muchas iglesias, hermanos, que permiten muchas cosas dejar pasar por alto, pero dice la poca levadura leuda la masa, es decir, lo poquito que permiten, eso va a arruinar todo. Entonces, mis hermanos, el Señor dice, tú no eres el único que me adora aquí en esta iglesia. Hay muchos más en este mundo. Amén. Quizás en Perú, en Francia, en Italia, hay realmente personas. Mire, en Nigeria, hermanos que están muriendo por la fe. O sea, que ellos mismos están dando su vida por el Señor. Ellos mismos nos enseñan a nosotros. Y ahí por eso el Señor, si tú no quieres y tú lo haces por obligada a las cosas por el Señor, pues al Señor no le preocupa esto, porque dice que su nombre es exaltado en todo el mundo. Él no se hace problema. El problema lo llevamos cada uno de nosotros que sentimos que quizás la obra es una carga. El problema es de cada uno de ustedes, dice. El problema, porque aquí, como le digo, hay muchos hermanos que aman realmente al Señor. Usted no es el único. Usted no es el puzzle de oro, como decir ahí. No, hermanos, usted no se equivoque. Aquí, si usted se va o se queda, Dios va a seguir haciendo la obra. Esto va a seguir avanzando. No digan, porque, uy, yo no llegué, o esto no está pasando porque yo no estoy. No, hermanos, usted no se equivoque. Aquí lo importante es Dios.
Dios puede utilizar a quien sea, cuando quiera y como quiera, porque Él es Dios. Y a la manera de Dios. Usted cuando se sienta como que importante, hermano, yo no. Dios es el importante. Dios es el único fundamental aquí. Dice que Él es la piedra angular en cada iglesia. Y que cuando esa piedra angular se vaya, que es Jesús, cuando usted diga, oh no, es que esto no va a pasar, no, hermanos. Dios es Dios. Dios lo tiene todo controlado. El que se equivoca es el hombre. Amén. Entonces, mis hermanos, por eso le digo, cuando usted sienta en su corazón quizás esa carga por la obra, examínese primero. Examínese qué está pasando, qué área de su vida espiritual está descuidando. O si está en un momento donde ama la obra, manténgase hasta que el Señor venga. Porque esto, mi hermano, la carrera, dice, no es el que corre, sino es de constancia, de perseverancia. Porque van a venir pruebas, pero dice la palabra que perseveremos hasta el fin, y el que persevera, ese será salvo. Entonces, hermanos, perseveremos hasta el fin, porque solo Cristo nos puede salvar, amén. Solo el Señor, amén. Amén, mis hermanos, aquí el Señor es lo más importante, amén. A mí me gusta escuchar el testimonio de nuestro hermano Alfredito, ¿no? Porque decía él algo muy importante que a mí me impactó, ¿no? Y justamente cuando contaba ese testimonio me hizo recordar un pasaje de la Biblia, ¿no? Cuando él dice que había llegado a la iglesia y había solo 3 personas, 3. Y decía, igualito a lo que pasó en la iglesia, decía la hermana María, la pastora y el pastor, decía. Y de repente dice que cuando el pastor empezaba a decir, aquí hay muchos, y el hermano Alfredito decía, pero no veo nadie. Y de repente hay una ancianita, dice que le empezó ahí a ministrar el Señor, era a través de la ancianita. ¿Cuántas veces como yo decía, Señor, esto se recuerda cuando a la madre, a la abuelita de Timoteo, decía, porque a través de su abuelita, Loida y Eunice, dice que ella pudo llegar hacia Timoteo, y ahí le inculcaron poco a poco. Es decir que, y en esa administración cuando el hermano Alfredito contaba, yo decía, Señor, qué importante es orar y ser llenos del Señor. O sea, Él utiliza, como le digo, a quien quiere, a quien realmente le esté buscando de corazón, porque realmente cuando alguien le busca de corazón y se entrega de completo al Señor, Dios lo utiliza, ¿amén? Porque dice que es un instrumento de honra, aquel que realmente se santifica cada día, que busca a Dios cada día, amén. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea Jesús. Entonces dice acá, y un pasaje muy fuerte, amén, hermanos, que ahora voy a leer, porque a mí me dolió el corazón, porque yo dije, Señor, qué triste es pensar esto, o qué triste es saber que hay cristianos que hablan así. En el verso 12 dice así, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, y el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Gloria a Jehová. Amén. Realmente, hermanos, leer el verso 13 dice, me habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo leí esto, yo decía, Señor, si en algún momento mi corazón, yo dije, Señor, se llegara quizás a desviar de ti, no quisiera decir estas palabras que a mí, la verdad, me partió el corazón. No sé cómo usted lo toma, quizás usted solo lo lee y dice, estos le han dicho, pero hermano, que una persona cristiana dentro de la iglesia empieza a decir a la obra, pero qué fastidio, pero ¿por qué mucha molesta? O ¿por qué piden esto? ¿Por qué hacen esto? Muchos reclamos. Y en su corazón no lo dicen, porque ellos no lo van a decir,
pero en su corazón lo piensan y lo dicen y lo meditan y van afuera y empiezan a meditar en eso. Pero ¿por qué dice esto? ¿Pero por qué hablan esto? ¿Pero por qué exigen esto? ¿Pero eso, esto? Y muchas veces su corazón se envenena de tantos pensamientos, como decía nuestra pastora, porque los dardos del maligno vienen. Y dice que todo lo que de nuestro corazón, dice todo lo que hay en nuestro corazón, habla la boca, amén. Entonces, cuando una persona empieza a pensar esas cosas, que dice, qué fastidio, o dice, y porque me es fastidioso la obra de Dios, voy a entregar lo que tenga, lo que me sobre. Y incluso este pueblo de Judá, como le parecía un fastidio la casa de Dios, entregaban por eso cualquier sacrificio. Y los mismos sacerdotes aceptaban esos sacrificios hechos como sea. Y es por eso que el Señor les decía, ustedes han sido los culpables de permitir esto. Porque el corazón de ese pueblo estaba totalmente envenenado. Ya se había apartado de su primer amor. Ya habían visto la obra de Dios como que una carga en su corazón. Y es por eso que el Señor, ¿acaso yo voy a aceptar esos sacrificios? No. Esos sacrificios el Señor no lo va a aceptar. Amén. Por más que usted diga, no, o, ¿sabe qué? Yo le voy a contar algo, hermanos. En el caso de los diezmos y las ofrendas, yo tuve una experiencia, no con mi vida, pero había unos hermanos que ganaban mucho dinero. Y a veces yo decía, wow, y los hermanos, y no es aquí, amén, es en otra congregación. Esos hermanos ganaban muy bien y yo no sabía de dónde venía el dinero, no lo sabía. Pero ellos ponían mucho dinero, ponían 100 euros, hacían en la iglesia comida y ellos eran los que más platos compraban porque era una familia grande. Y cuando venían ellos, aparentemente para nosotros era como que bendición. Y pasa el tiempo y nos enteramos que al chico le habían encarcelado. Y obviamente los chismes corren y llegan a los oídos de la pastora y se enteran que ese chico hacía fraude porque tomaba identidad de personas. Por eso también no entregue su DNI a quien sea, no entrega a conocidos a nadie, porque hay personas malas y el diablo es malo. Al parecer este chico había tomado la identidad de un hermanito de la iglesia. Y al tomar la identidad de este joven, le había hecho una llamada diciendo que ofrece estaban haciendo una compra y venta, haciéndose pasar por otra persona que no era. Y se ganaba mucho dinero ahí haciendo eso. Y lo pillan al hombre y nos enteramos y la iglesia, por más dinero que entraba, como dice la palabra, caía daban, pero parecía que no había nada, porque siempre llegaban a justas. Y eso que hacían comidas, hacían todo. Y por eso, hermano, es importante también orar por los diezmos y las ofrendas, qué personas lo dan. Porque recuerde que aquí los sacerdotes aceptaban cualquier ofrenda, cualquier sacrificio, y también traían maldición a la casa. Y lo cuento eso también porque ahí el Señor me enseñó algo que por más que nos den 100 euros o 500 euros, primero pidamos discernimiento si ese dinero ha sido realmente dado con un corazón, no siempre el corazón, pero de una manera recta ante los ojos de Dios. Porque esa familia robaba y daba a la iglesia. Y la iglesia caía en maldición por eso, porque ellos estaban robando y metían a muchos a las cárceles. Y por eso, hermanos, oremos mucho, porque hasta aún a eso el Señor nos pide que tengamos cuidado. Y yo, Señor, decía, gracias por darme esta enseñanza, porque así podemos saber también, porque muchos quizás van a querer dar, pero sin embargo para nosotros hacen un bien, pero para los ojos de Dios no sabemos de dónde ha venido ese dinero. No sabemos en qué está trabajando, cómo lo consigue, si es de una manera honrada o deshonrada. Entonces debemos orar también y pedir discernimiento al Señor, que ese dinero se haya dado de una manera honesta, hermanos, porque ahí también venía un pastor que me comentaba, ¿no?, que había un hermanito que se había comprado la lotería El Gordo, que lo llaman en diciembre, ¿no? Y dice que justamente el hermanito decía, ay Señor, bendíceme para que no sé qué, pero en esa iglesia el pensamiento que tienen es que
ellos no creen en la suerte. Entonces el hermanito, por más, él había ganado la lotería, pero decía, no, eso no puede ser de Dios, porque Dios no puede bendecirte de esa forma, porque sabemos que la Biblia dice, con el sudor de tu frente trabajarás, ¿no? Entonces ellos habían rechazado el dinero. Y yo decía, ¿pero por qué? Si no, pero ellos dijeron al pastor, no podemos aceptar ese dinero porque es hecho así, o sea, ¿cómo podemos la suerte? Entonces los cristianos mismos ya empiezan a contaminar su mente, que también van a empezar a creer en la suerte, creyendo que es bendición, pero el diablo mismo sabemos que quiere distorsionar y desviarnos por el camino, por el mal camino. Por eso, hermanos, sea muy cuidadoso también, y también oremos al Señor, porque hay personas que dan, amén, pero que sea de un dinero que sea honrado, amén, porque al saber esto, hermanos, yo me llevo esa enseñanza, que debemos saber de dónde sacan el dinero, porque ya después de tiempo, y cuando empezaban ya ellos dejaban ya de dar ofrendas y todo eso a la iglesia, ya por lo menos ya la iglesia empezaba a crecer, pero imagínense, el dinero deshonesto que ellos daban, igual la iglesia no prosperaba, o sea, se quedaba así, sin nada. Amén. Entonces aquí, en el verso 2, amén, en el capítulo dice, reprensión de la infidelidad de Israel. Aquí claramente, hermanos, decía, yo lo estaba leyendo, amén, en el verso 1 dice así, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Sabe qué, hermano? Aquí el Señor les está diciendo claramente que se vuelvan al camino de donde ellos se desviaron, vuelvan al camino del Señor. Y les da ese tiempo, ¿no? Porque cuando uno está en desobediencia vienen las maldiciones, vienen ahí la escasez, ya me falta esto, que me falta aquel otro. Y sepa muy bien, hermanos, que Dios mira todo y Dios mira el corazón, dice. Yo quiero que te decidas de corazón, dice ahí. En el verso 3 dice, voy a saltar al verso 7, amén, dice así. Porque los sabios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted ve que el pueblo se descarría, muchas veces también, como le digo, Dios va a ir reprendiendo a los pastores, a las cabezas de hogar, que son los padres, también a la familia, ¿amén? Porque ellos tienen la responsabilidad, una gran responsabilidad de guiar al pueblo. O sea, de que ellos estén en comunión constante con el Señor. Y no quiere decir que usted no lo esté. Usted también tiene que estar en comunión con el Señor. Pero más demanda a aquellos que van adelante. ¿Sabe por qué? Porque a ellos se les va a presentar casos difíciles quizás para usted y para mí. Pero para ellos tienen que ser guiados por el Señor, dar consejos, como dice, conforme a la palabra de Dios. Y como le digo y recalco, eso no quita el hecho de que usted también esté en comunión con el Señor, porque el Señor también a usted le puede hablar. Porque sabe, hermanos, cuando hablaba aquí a los sacerdotes, tenían que estar de acuerdo, o sea, tenían que enseñar las normas, pero cuando ellos mismos se habían desviado, ellos desviaban a otros. Como dice la palabra, ciegos, guías de otros ciegos, y ambos caen en el hoyo. Es decir, cuando ellos se apartan de la ley de Dios, y todavía yo quiero un consejo de aquel que está desviado, me va a apartar del camino, me va a guiar por el camino, como le digo, por el camino del mal, por el camino del enemigo, porque lo único que va a hacer, en vez de ponerme a cuenta con el Señor, me va a desviar. Y algo muy importante que decía aquí es que Dios aborrece el divorcio. Usted dice, uy, y hay muchas iglesias que no tienen ese conocimiento, o el diablo mismo ha cegado el entendimiento de mismos pastores en iglesias, donde ellos guían quizás a un fornicario, a un adúltero, como lo predican acá, ¿no? Que ellos dicen, no, que tú eres adúltero, que no pasa nada. Esos están guiando a mismas almas al infierno. ¿Por qué? Porque ellos mismos
han permitido el pecado en las iglesias o en sus congregaciones, porque han llegado a desagradar a Dios, permitiendo, como le digo, pequeñas cositas que han dañado la viña del Señor, pequeñas cositas que para ellos era insignificante, pero para Dios todo lo cuenta, para Dios todo es importante. Entonces, en el verso 8 dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Como le digo, más va a demandar a los que van adelante, más carga a ellos, porque ellos, como le digo, si no están en comunión constante con el Señor, pueden hacer tropezar, y hay de aquel, dice la palabra, que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Y esto es una llamada de atención para todos los pastores que están ahí escuchándonos, y para los que vamos a salir, que cuando Dios llama, Dios nos pedirá las cuentas primero a los que van adelante. Porque de ahí depende cómo va a ser guiado el pueblo. O eres de tropiezo o eres de bendición. Y es por eso que el Señor decía, ponte a cuentas con el Señor. Porque uno se siente quizás como que yo no puedo, pero dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Usted quiere ser de bendición o quiere hacer tropezar a otros? Usted quiere ser de bendición. Yo quiero ser de bendición como lo fueron para mí los pastores y muchos hermanos que yo he conocido. Como fueron ellos de bendición para mí, yo también quiero ser bendición para otra generación. Porque esta generación dice que la gloria postrera será mayor que la primera, hermanos. Así que creemos en esa palabra, amén. Y es por eso que si usted quiere ser de bendición, es una palabra de advertencia, hermanos. Si quiere ser de bendición, esté completamente en comunión con el Padre. Y como nos dicen siempre, si usted va a ir a alguien a pedir consejos, no sea quien sea. Porque, hermano, como le digo, si esa persona está ciega, si realmente dice saber toda la Biblia de tapa a tapa, pero no ve los frutos de arrepentimiento, esa práctica, porque, hermano, quien sea le va a exponer muy bonito. Quien sea, pero no quien sea le va a pensar primero en la salvación de su alma. Muchos pastores lo que hacen es comparar casos, y eso lo cometen el error muchos, porque cuando yo escucho y digo, ay, este caso se parece a tal, este caso es igual, pero hermanos, Dios conoce el corazón, y primero tenemos que consultar al Padre para saber qué realmente le tenemos que decir a esa persona. Como le digo, usted si quiere ser de bendición, póngase a cuentas con el Señor, esté realmente acorde con la palabra de Dios, amén. Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Jesús. Amén, amén. El verso 16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Miren, mis hermanos, aquí está hablando sobre los ciegos, aquellos que distorsionan la palabra a su querer. Porque sabe que muchas iglesias permiten el divorcio y volver a casarse. Eso es muy común en afuera, ¿vale? Pero yo no voy a entrar mucho en detalle en esto, porque yo sé que es más para explicar y para meditar en esta palabra, pero algo sí claro que todos debemos tener es que Dios aborrece el divorcio. En el corazón de Dios no está eso. En el corazón de Dios es que estén unidos hasta la muerte, el esposo y la esposa, hasta la muerte, hasta que la muerte los separe. Ese es el corazón de Dios. Pero a causa de la dureza del corazón del hombre, dice, puede separarse. Pero había unas condiciones. Y yo solamente voy a decir las condiciones, amén, porque entrar en detalle en eso abarca muchas cosas. Porque no quiero confundir, ni siquiera quiero distorsionar algo. La palabra dice que si alguien se casare, y eso a mí me parece muy peligroso, hermanos. Si alguien se casa con alguien que está en adulterio,
hace a la otra persona adúltera o adúltero. Es decir, que aquí pasa lo mismo, trae maldición a la casa. Y muchas iglesias toman por alto esta palabra. Pero aquellos que amamos a Dios y amamos las almas y no queremos que se pierdan, vamos a tomar muy en claro esta palabra. Porque van a haber casos, yo le hacía muchas preguntas al pastor y decía, pastor, pero decía, Señor, solo esa frase. Y yo leía más abajito y decía, entonces los discípulos dice que decían ahí, ay, pero Señor, entonces mejor ni me caso, decía. Porque si la palabra dice que si me va a ser infiel una persona, y claro, Dios dice que se separe, pero había una condición, solo separarse, pero no volver a casarse. Y la reacción de los discípulos era, ay, pero Señor, entonces yo no me quiero casar, porque ¿qué va a pasar si me hace infiel? Por eso el Señor decía, no quien sea, acepta esta palabra. No quien sea, hermanos. Usted si la acepta, es la palabra de Dios. Vaya a leer Mateo, investigue y escudriñe y pídele la guía al Señor, porque hermanos, si nosotros aconsejamos mal, estamos mandando a alguien al infierno. Si un pastor permite algo en la iglesia, está trayendo maldición a la iglesia y desagrado primeramente ante Dios, y luego no reclamen por qué no prospera la iglesia. Luego no reclamen por qué no avanza la iglesia. Y yo sé que esto es para muchos que quizás nos están observando, nos están escuchando, pero es una llamada de advertencia para aquellos que van a salir y para que nosotros nos cuidemos. Porque si algo pasa aquí, el Espíritu Santo ya lo revela, ya lo dice. Porque nosotros no somos guiados por el hombre, somos guiados por el Señor. Entonces, si usted quiere ser de bendición, pídale la guía al Espíritu Santo, pídale la guía al Señor. No permita que en la iglesia entre maldición, ni en su casa entre maldición. Porque sabe esa frase cuando dice, si alguien se casa con adúltero, y yo le voy a decir, le hace adúltero a la otra persona. Por más que sea soltero o no se haya casado, le hace adúltero, le hace pecadora de su pecado, le hace partícipe de su pecado, porque cuando dice que dos personas se unen, son solo una carne. Y esos casos no se llevan así por la ligera, hermanos. Y ahora, si las iglesias que permiten adulterio en esos lugares, mire, hermanos, el diablo es muy mentiroso. O esa iglesia crece aparentemente para llenar iglesias, pero, hermanos, toda la iglesia va a caer, o están en pecado, o la iglesia va a ser un gran desorden. Eso es lo que va a haber en la iglesia. No va a haber ni revelación, no va a haber ni, como pasaba con el profeta Elí. Elí tenía que exhortar a sus hijos, pero en esos días que dice la palabra que escaseaba la palabra, no había visión, no había nada de revelación. ¿Por qué? Porque Elí no reprendía a sus hijos. Y por no reprender a sus hijos, Dios dice que no habló ahí. Y solo le habló ¿a qué? A Samuel. A Samuel le dijo todo, porque Samuel iba a ser el próximo sacerdote, aquel que estaba siendo preparado, pero no solamente preparado por Elí, porque Dios mismo le iba a enseñar. Amén. Y es por eso que en esas iglesias que están permitiendo adulterio, están permitiendo maldición a ese lugar. Y como le digo, hermanos, son los mismos pastores y hombres de las casas también, que ellos saben que están en adulterio, igual hacen pecar a la otra. Y hermano, eso yo le digo, hermanos, ténganlo muy en cuenta, como en algún momento el Señor cuando lo llame, cuando lo lleve para otro lado, o vaya a venir una persona, direccionemos bien, que su alma no se pierda. Amén, hermanos, porque como le digo, usted va a leer más abajito, los discípulos decían, Señor, esto es duro, mejor ni me caso, porque decían, uy, quedarme soltero si me hace infiel. Y por eso Jesús les respondía, nadie puede, o sea, no quien sea va a aceptar esta verdad, no quien sea, solo aquellos que me aman. Entonces, si usted ama al Señor, dura es esta palabra, pero dice, Pedro no dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esta palabra es dura, sí, pero solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Y si estamos aquí, es dura la palabra, duele,
pero aquí hay vida eterna. Y aquellos que amamos a Dios, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabemos que conforme a su propósito, aquellos que hemos sido llamados, amén, hermanos, todas las cosas que pasen y pasarán, todo nos va a ayudar a bien, amén. Dele la gloria y honra al Señor, amén. Amén, mis hermanos. Y así amén, dele aplausos al Señor, amén. Amén. Damos gracias al Señor. Y de esta manera, hermanos, en Malaquías 3, para terminar el verso 8, como estábamos leyendo, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Pues dice así: vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Cuando yo recibí esta palabra de Malaquías, simplemente meditaba en este pasaje, cuando Dios mismo les responde. Porque dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando yo me ponía a pensar y realmente el Espíritu Santo me guió y seguía leyendo y mi corazón se detuvo en el verso 13, que ahora le vamos a leer, amén, que me hizo meditar en todo lo que le he explicado ahora, donde Dios hace la diferencia entre justos y el malo, porque dice la palabra: el justo por la fe vivirá, amén. Pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice la palabra, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que permanecemos para vida eterna. Y nosotros somos aquellos, en el nombre de Jesús, que vamos a perseverar hasta la vida eterna. Amén. Dice así: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Pregunta. Dice: habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Amén. La palabra dice, ¿no? ¿Qué hemos hablado contra ti? Yo digo, aquí el pueblo se estaba haciendo loco, ¿o qué? Para preguntar al Señor cuando ellos ya sabían que estaban haciendo algo mal delante de los ojos de Dios. Es como decir, ay, pero si yo peco, pero ¿cómo voy a pecar yo que hago bien las cosas? Así como el joven rico, pero Señor, yo cumplí esto, yo cumplí otro. Y muchas veces caemos en esa religiosidad de creer que somos perfectos en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento. Es decir, mire, yo voy a la iglesia y hay otros hermanos, los religiosos, que te lo cantan y dicen, yo voy tal día a la iglesia y esos días, pero en su casa, hermanos, no demuestra el amor de Dios. Es más un fariseo, un hipócrita, que delante de aquí dice, uy, soy cristiano, y en su casa demuestra todo lo contrario. Y por eso es muy importante, hermanos, ser testimonio aquí, ser testimonio en la casa, ser testimonio afuera. Porque dice que de nuestro testimonio va a hablar mucho, o maldicen a Dios o bendicen, por nuestro testimonio. Por eso es que muchos hermanitos o muchos inconversos dicen, para ser cristiano como ese, ni me meto a la iglesia. Hay otros que dicen, no, esa hermanita sí es de verdad, yo sí quiero que mi corazón cambie. Yo la he visto tomar, pero ahora yo he visto que el Señor la ha cambiado. Y van a empezar a bendecir el nombre de Jehová, y ahí gana una alma a través de su testimonio. Es así como se gana también las almas, amén. Muchas veces queremos quizás solamente hablar, pero los hermanos van a empezar a decir, o quizás de tu finca te van a empezar a decir, pero hermanito, ¿usted cómo anda de gozosa? ¿Por qué te veo tan contenta? ¿Por qué estás así? Porque Cristo me cambió. Yo quiero ir a tu iglesia. Y esas palabras van a salir de la persona. No le vamos a decir, ven. Así, yo quiero ir a tu iglesia. Invítame. ¿Cuándo es? Quiero ir contigo, y la va a traer y usted va a decir, hermanita, aquí esta es mi iglesia y aquí vamos a empezar a hablar y la palabra le va a hablar, amén. Esa es una manera también, una buena manera de ganar una alma a través del testimonio. Usted si quiere ser de bendición, como le digo, seamos de bendición para otros.
pero también recuerde que hay personas que hacen quedar mal al Señor y maldicen a Dios, y hay de aquellos que hacen tropezar, amén, a los que están afuera. Y dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo me ponía a pensar, decir, por demás es servir a Dios, por demás, ¿de qué me vale dedicar mi juventud al Señor? ¿Sabe que hace años atrás, cuando estaba allá en Francia, y le voy a contar un poquito, ¿no? Voy a abrir mi corazón. Estábamos ahí comiendo ahí con mis hermanos. Y mi hermano, saben, muchos le conocen, él es muy inteligente. O sea, yo le doy gracias al Señor porque lo ha hecho inteligente. Dios ha dado esas virtudes, amén. Y él hablando decía, ¿no? Me decía, Tania, ¿cómo estás? Él siempre me controlaba y me decía, así como buen hermano, decía, ¿no? ¿Cómo estás en los exámenes? Y yo le decía, pero esto me cuesta, que esto no sé qué. Mira, Tania, y no sé. Y a veces cuando yo veía sus notas, y hermano, sacaba buenas notas, y yo decía, Señor, ¿por qué no me da esa inteligencia a mí? ¿Por qué me tiene que costar? Porque el hermano, yo veía sus apuntes, y era rayitas, 2 letritas. Y yo decía, ¿en serio vas a estudiar eso? Decía, sí, y así me memorizo. Y yo veía, a ver, y veía sus notas y sacaba buenas notas. Y yo decía, Señor, sí, y yo llegué a pensar así, amén, en ese tiempo, decía, Señor, si digamos, dejaría de ir a la iglesia tales días y dedicaría más tiempo, yo creo que sacaría buenas notas, decía. Decía, si sacrificaría este tiempo y también dejaría esto y dedicaría más tiempo, yo estaría muy bien, la verdad. Y mi hermano también me decía eso, mira, Tania, si tú dejas esto por un tiempo, él obviamente pensando bien, ¿no? Según él estaba bien. Él me decía, y mis mismos compañeros que me escuchaban decir mucho, es que tengo que ir a la iglesia, y me decía, mira, si lo dejas un tiempo, me decía, si tampoco la iglesia se va a morir sin ti, me decía. Si lo dejas un tiempo, estaría bien, porque así te enfocas más en lo que realmente importa. Y yo decía, ay, sí, está bien. Y además, si dejas el piano también, porque eso te consume, hablas con ellos y les dices que ya no, por un tiempo lo dejas porque es importante los estudios. Y ahí realmente, ahí se me venía y recordaba, ¿no? Por demás es servir a Dios. Cuando veía que mis seres queridos prosperaban, cuando veía también el estado de Facebook, de WhatsApp, de Facebook, de mis compañeros que ya tenía así la carrera, ya estaban por 3er año, y yo decía, wow, que están ahí, ya están, creo que ya van a sacar la carrera, otros ya estaban haciendo, creo, sus negocios, así. Y me ponía a pensar en esto, ¿no? Cuando dice el pueblo de Judá, por demás es servir a Dios, cuando yo veo que los inconversos prosperan. ¿Usted no lo ha pensado, hermanos? Cuando usted ve que quizás humanamente hablando, usted ve que yo no tengo nada, no tengo casa, no tengo esto, no tengo esto. Y muchas veces el diablo, que el Señor lo reprenda, hace vernos la prosperidad de aquel pecador, pecadora, aquel que está fuera de los caminos de Dios. Y te empieza a decir, mira, yo he dejado un tiempo al Señor, y eso lo he vivido, hermanos. Ha habido una chica que le gustaba la escuelita dominical y dejó, dice. Entonces ella actualmente ya tiene su carrera y todo eso, pero al verla, simplemente ella me decía, me siento muy lejos de Dios. Y decía, es porque tú te has alejado, tienes que volver. Sí, tengo que volver, pero hermanos, cuando se alejan es difícil que vuelvan. No es sencillo, no es decir, por un tiempo y luego vuelvo. Es que si tú te apartas, es difícil, hermanos, porque ya hay cosas que ya te están atando al mundo. Aparentemente para ella era dejarlo un tiempo y volver, pero qué difícil, hermanos, es para esa persona que se ha apartado, se ha enfriado, ha dejado que entre el pecado y vuelva. No es un chiste. Y cuando me decían eso, yo decía, Señor, no, sé que me cuesta, pero no, y voy a seguir, aunque arrastrando esto, pero voy a seguir. Y bueno, al final el Señor trató conmigo, amén. La cosa es que esa muchacha le es difícil volver ahora y entrar en la presencia de Dios, entrar a una iglesia y servirle de corazón a Dios, porque ya ama su carrera, ya ama las cosas que están afuera, porque cuando uno tiene una carrera, hermanos, ya empieza a ver las cosas materiales, ya empieza a ver que
uy, no, yo ya tengo carrera, ya empieza a mirar a todos por encima. Y eso es lo que a esta niña le estaba pasando, a esta jovencita. Y yo decía, tú vuelve a los caminos de Dios. Y era difícil, hermanos, porque le digo, están tibios. Ella vendrá a la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces cuidémonos, hermanos, no es dejar un tiempito y luego volver. Es ser constante con el Señor, y que el Señor sea enderezando sus pasos y que no permita que el enemigo le engañe. No permita que el diablo le desvíe por simples palabras que quizás el diablo viene y le va a decir, pero mira, si esa persona le está yendo bien, pero su corazón está lejos de Dios. Pero mira, esa persona que dejó los caminos de Dios, ya tiene coches, como le decían al pastor, pastor, su prueba es difícil, yo he dejado por eso y tengo esto, pero su alma decía, ¿no? Entonces es lo mismo, hermanos, aquí la gente decía, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos? O sea, ¿de qué me sirve el camino de Dios si estoy sufriendo más? Si tengo que estar estas pruebas, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y reclamaban. Y dice en el verso 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Entonces ya empiezan a ver lo malo como bueno. Es decir, si esa persona ya trabaja ahora, si ya tiene bendición, ya tiene una casa, ¿por qué yo no? Entonces empiezan a ver como que la persona que está haciendo aparentemente su bendición, ellos dicen, voy a hacer eso. Y empiezan a llamar algo bueno que es malo. Como dice la palabra, ustedes llaman lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces, hermanos, ahí ya la persona ya empieza a distorsionar la palabra, se deja llevar por las mentiras del diablo. Y se empieza ahí a meter cosas que yo quiero esto, y empieza a reclamar a Dios. Entonces, de más está servir al Señor, de más está venir a la iglesia, de más está buscar al Señor. Ese es un corazón contaminado, un corazón que se está desviando por las cosas terrenales y está olvidando su salvación, está olvidando el camino recto que es el Señor Jesús. Amén. Y Dios quiere que nos cuidemos, porque sabe Dios que nadie, quizás habrán pensado. Yo lo pensé, hermanos, yo le digo, hace años atrás yo lo pensaba y decía, y me comparaba, pero no, tampoco era como que, me comparo y no, era así, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Hice tantas preguntas, y cuando leí este pasaje me decía el Señor, muchas personas piensan así que por demás está servirme, que ahora que permiten tantas cosas, yo también puedo hacerlo. Hermanos, usted consúltele primero a Dios, primeramente Dios sobre todo, y ya el Señor le va a ir respondiendo. Cuando en ese tiempo, cuando estaba así, quizás de dejar todo por el Señor, y no sé por qué tres días, amén, 3 viernes que estaba predicando el pastor el que está ahí trabajando en la viña del Señor y mira hacia atrás, no es digno de mí. Y yo decía, pero ¿por qué está predicando tanto eso? Y mi corazón como que ahí empezaba a tocarse. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Y empezaba otra vez a predicar eso el pastor. Y yo decía, ¿qué le estará pasando al pastor? ¿Qué verá? Y decía, y era el Señor mismo tratando con uno, con la vida de cada uno de nosotros, hermanos, porque yo al pastor ni siquiera le hablaba ni le decía, no le comentaba nada, pero el Señor sí sabía, y sabía el Señor todo. Y yo decía, Señor, entonces yo tengo que hacer algo porque mi corazón se está afligiendo, si quiero buscarte, y es Dios quien conoce el corazón, amén. Y cuando yo leí este pasaje, es verdad que te van a comparar, el mundo te va a comparar, el mundo nos va a hacer ver como que nosotros somos los tontitos que nos dejamos llevar por las cosas, pero más al contrario, la palabra dice que nosotros somos sabios porque tememos a Dios, somos inteligentes porque nos apartamos del mal. Aquellos que dicen que están bien, que como hemos visto en la prédica, amén, del domingo, Lázaro y el rico, amén, Lázaro estaba podrido. ¿Qué persona va a querer estar así? Nadie. Pero luego tuvo su recompensa con el Señor. Aquí vamos a estar afligidos porque ellos mismos decían, ¿de qué nos sirve estar afligidos en presencia de Dios? ¿De qué me sirve si me están haciendo esto, si me están haciendo el otro? Pero dice la palabra que había un pueblo fiel que dice que Dios anotó su nombre. Y esa es la palabra cuando dice que Dios mismo anota nuestro nombre en el libro de la vida.
Y dice que Él, cuando anota nuestro nombre en el libro de la vida y nosotros ya moramos, dice que ahí cuando llama nuestro nombre, ahí vamos a decir presente, Señor, y nos vamos a ir con el Señor. Es decir, que hermanos, hay hermanos que van a pensar así. Van a decir, no quiero nada de Cristo, yo me voy a escoger las cosas que realmente importan para ellos. Pero hay gente que va a decir, no, yo prefiero las cosas de Dios antes que las cosas terrenales. Hay esas clases de personas. Entonces aquí dice la diferencia entre el justo y el malo. ¿Usted qué clase de persona es? ¿Usted qué clase de cristiano quiere ser? Respóndale al Señor y dígale, Señor, ¿qué clase de cristiano soy? Solo Dios sabe por qué nos está enviando por este lugar. Porque yo decía, Señor, yo pensé que ibas a hablar de los diezmos y ofrendas, pero yo veo más abajo que a causa de que quizás ellos descuidaron la casa de Dios y se ocuparon más de sus casas, más de lo que ellos querían, descuidaron las cosas del Señor y su corazón se estaba desviando más a las cosas terrenales. Dios quizás en este momento nos dice, cuida tu corazón de las cosas terrenales. No dejes que el diablo te tiente con aparentemente cosas que son para humanos, no para nosotros, decir, eso es una bendición, pero quizás no lo es de parte de Dios. Y por eso el verso 18 dice que si nosotros primeramente vamos a buscar el reino de Dios, dice Él, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve y el que no sirve. Es decir, que nosotros como cristianos vamos a tener ese discernimiento de saber quién ama o qué realmente está en nuestro corazón y nos vamos a poder examinar y Dios nos va a decir esto te pasa y cualquier cosa que el Señor te pida, el Señor mismo dice que te va a ir enderezando los pasos. Cada que tú estés caminando, el Señor va a ir guiándote los pasos. Pero quedémonos con esa palabra, amén. Que hay hermanos que van a dejarlo todo por el Señor. Pero aquellos hermanos que dejan todo por el Señor son contaditos. Y es por eso que el Señor nos dice que cuidemos. Yo lo tomo esta palabra como una advertencia para mi vida y para la vida suya. Porque van a venir bendiciones. Y muchas bendiciones quizás no vengan de parte de Dios. Y es por eso que el Señor nos dice, cuidado que digas, por demás me servirá Dios. Por demás es que vaya a la casa de Dios. Mejor cuida tu corazón de aquello que te aparta de mí, dice el Señor. Amén. Es por eso que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero nosotros con lo que tengamos, si tenemos para comer, para vestir, eso es suficiente. Lo importante es buscar a las almas y agradarle al Señor. Amén. Ahí donde está, vamos a orar. Amén. Vamos a orar y darle aplausos al Señor. Amén. Amén. Ahí donde está, póngase de rodillas, entre en comunión con el Padre. Amén. Porque sabemos que Dios nos ha hablado y nos ha dicho que cuidemos nuestro corazón de caer. Amén. En las cosas. Amén. Queremos que Dios mismo sea cuidándonos de las cosas que el diablo quizás nos va a traer, pero dice la palabra que nosotros tenemos que pedir ese discernimiento, ser de aquellos que vamos a buscar de corazón al Señor. Amén. Vamos a orar y decirle, Padre amado, Señor, te damos gracias por esta palabra que ha sido directamente de parte tuya, Padre bendito. Señor, tú que conoces, Señor, el corazón y visitas la maldad, Señor, desde la 3ª, 4ª generación. Tú que conoces, Señor, y escudriñas la mente y el corazón. Padre bendito, te pido, Señor, que cuides mi vida y la vida de cada hermano, Señor, de caer en cualquier mentira o de cualquier error, Padre. No queremos ser ciegos, Padre. No queremos ver las cosas terrenales, sino queremos enfocarnos en las cosas espirituales, Señor, que dice tu palabra, Padre bendito. Y esta palabra, Señor, es clara, Señor, cuando decía el pueblo, por demás me es servir al Señor. Y su corazón era porque se estaba desviando a las cosas terrenales. Estaban viendo más las cosas, quizás el dinero, los coches, los carros, aquello que ellos aman. Pero dicen en su corazón, amo a Dios, pero también aman el dinero. Y la palabra es clara, Señor, o aborrece al uno y adora al otro, pero no podemos servir a dos dioses. Y tu palabra es clara, Señor, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo será añadido, Señor.
Cuida nuestro corazón, danos ese discernimiento